Aquí va nuestro homenaje a esos coches míticos de la década de los 90, con una lista de varios de los más deseados en su día y de los cuales algunos son muy buscados en la actualidad, como el Lotus Carlton Omega. Opel Lotus Omega. Otro lobo con piel de cordero, bajo la apariencia de un sencillo Opel Omega, algo tuneado, se escondió un motor de 6 cilindros, en línea con turbo, la caja de cambios más robusta del mundo para soportar el par brutal que proporcionaba esa planta mecánica, y además un chasis puesto a punto, al igual que la mecánica, por Lotus. El Opel Lotus Omega humillaba a la mayoría de los deportivos y le soplaba en la nuca a muchos superdeportivos con una velocidad y aceleración infernales, y sin perder ninguna de sus 5 plazas y con un interior lujosamente rematado en piel. Sus prestaciones eran tan brutales que la propia Cámara de los Lores británicos puso el grito en el cielo tras su aparición y lo declaró no grato en las carreras británicas. Volkswagen Corrado. También se presentó a finales de los 80, pero la mayoría de las ventas se realizaron en la década de los 90, y fue otro de los coupés compactos más deseados en su día. Karmann modificó profundamente la plataforma del Golf y fabricaba en un proceso semi-artesanales estas carrocerías, lo que elevaba considerablemente el precio del Corrado, que montaba las mismas mecánicas salvo el BR6, que era de más cilindrada en el Corrado que en el Golf, y también más potente. Entre las señas de identidad más llamativas estaba el pequeño spoiler trasero retráctil, que se elevaba de forma automática con la velocidad. Volvo 850 T5R. Un coche familiar capaz de acelerar de 80 km a 120 km por hora más rápido que el Ferrari F355 o el mismo Porsche 911. Así era esta bestia con un formidable motor turbo de 5 cilindros en línea que además de un empuje salvaje tenía uno de los sonidos más bonitos del mundo cuando le abrías la mariposa top y soltaba sus 250 caballos de fuerza. Sus recuperaciones eran brutales. Uno de los coches más eficaces del planeta para realizar adelantamientos, gracias al empuje de su mecánica sobrealimentada. La silueta del SW en color amarillo piolín, con las llantas en color grafito, se convirtió en un ícono y además uno de los turismos del DM más atípicos con su carrocería familiar, McLaren F1. Para muchos sigue siendo la referencia en el mundo de los deportivos estratosféricos. Es más, también es considerado el primer hiperdeportivo, un coche con unas prestaciones de auténtico GT de competición, pero capaz de llevar matrículas y circular por la calle. El pliego de condiciones era tan exigente con el peso que incluso se tuvo que desarrollar un equipo de sonido específico en el que se aligeraron al máximo todos los componentes. Todo para mantener el peso a raya y no superar excesivamente la tonelada. Todavía en la actualidad, con un cuarto de siglo a sus espaldas, el McLaren F1 sigue siendo un rival muy competitivo frente a máquinas que pueden llegar a duplicar su potencia, pero infinitamente más pesados y torpes. Opel Calibra. Por desgracia, su precio asequible hizo que este modelo pasase a un purgatorio espantoso. El que no acabó en el desagüe fue víctima de las más crueles torturas estéticas. Si te encuentras un Opel Calibra que no haya sido transformado y esté bien cuidado, comprobarás que podría pasar por un modelo casi actual. Sus líneas no parecen diseñadas hace casi 30 años. Pero así es. Galardonado como el coche más aerodinámico del mercado en su día, el Opel Calibra dispuso de versiones básicas con el motor de 2 litros de 115 caballos de fuerza, la versión con culata de 16 válvulas y 150 caballos de fuerza que contaba con el mejor motor de 2 litros de su época, un 2.5 V6 de suave funcionamiento pero consumos más altos que sus prestaciones, y un potentísimo turbo de 204 caballos de fuerza y tracción total. Saab 9000 Aero. El pique entre el Volvo y el Saab era patente en aquellos años, y pocos días después de la publicidad del Volvo contra aquellos deportivos salía otra en la que aparecía el Saab 9000 Aero, y en el pie de foto hay quien todavía tardará más de un segundo en aparecer, haciendo referencia a que su modelo recuperaba todavía mejor que el Volvo de 80 a 120 km en quinta. La versión Aero del Saab 9000 llegó al mercado a finales de 1993 y se distinguía por subir la potencia de sus 4 cilindros 2.3 hasta los 225 caballos de fuerza, gracias a una nueva gestión Trionic y un nuevo turbo Mitsubishi en lugar del Garrett.
rozando los 400 Nm de par. En el exterior unas llantas de 16 pulgadas, un kit aerodinámico y los anagramas Aero lo diferenciaban. Pero la verdadera maravilla estaba en el interior, con unos formidables asientos de cuero muy envolventes que siguen siendo una referencia en la actualidad. Audi RS2. Parece que los 90 fue la década de las berlinas y SW con prestaciones estratosféricas, verdaderamente deportivos disfrazados de responsables padres de familia. En esta lista no podía faltar el Audi RS2, un Audi 80 van con el mejor motor de 5 cilindros de la historia, y por si no fuese suficiente, tocado por la varita mágica del Porsche, que mejoró las suspensiones, frenos y puesta a punto para transformar un anodino coche familiar, su vibrador, hasta la indecible en una de las máquinas más prestacionales de su época. Lancia Delta HF. Sí, ya sabemos que el Delta nació en la década anterior, pero con la nueva década llegó a su punto más alto, y por desgracia también a su final. En 1990 se presentó la última evolución del Lancia Delta Integral, que alcanzaba así los 210 caballos de potencia y una nueva estética todavía más brutal. Crecían los pasos de rueda al capó, las entradas de aire, las ruedas, aerodinámica regulable, todo para seguir perfeccionando un coche que ya se había forjado en su propio hueco en el Olimpo del automovilismo. Nissan 300ZX. A finales de los 80 y hasta finales de los 90, los coupés deportivos japoneses vivieron años de esplendor, desde el formidable Honda NSX hasta el peculiar Subaru SBX. Se pudo disfrutar de algunos de sus mejores modelos. Entre los más llamativos estaba la segunda generación del Nissan 300ZX, un coche que ganó mucho en deportividad frente a su predecesor y que ofrecía unas prestaciones y un nivel dinámico superiores. Su diseño sigue siendo muy atractivo incluso en la actualidad, y es uno de los modelos que más está empezando a subir de cotización, junto con los Supra Biturbo y los Mazda RX-7 Turbo. Porsche 993 Turbo. La generación 993 del Porsche 911 tiene el honor de ser el último refrigerado por aire, y es considerado uno de los mejores de la saga. De entre todos los modelos de esta generación destaca el Turbo, aunque deberíamos de llamarlo Biturbo. Su motor Boxer superó por primera vez un 911 de la serie de los 400 caballos de fuerza, y lo hizo además siendo el más conducible de todos los turbo de Porsche hasta la época. Para conseguir un coche tan potente y dócil, Porsche recurrió a algunas tecnologías desarrolladas para el mítico Porsche 959, entre ellas el sistema de tracción total con un reparto variable y gestión inteligente. También sus culatas de 4 válvulas por cilindro tenían cierto parentesco con las del 959. Hoy en día, es uno de los 911 más coleccionables, sus prestaciones son formidables, su calidad muy superior a la de los modelos sucesivos y además es muy conducible pese a su potencia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjanos saber en los comentarios cuál ha sido el coche que más te gustó y por qué. Somos Autoaccesorios El Chinito.